¿Y si todo lo que has escuchado sobre la creación del mundo está equivocado? Parece una exageración, pero no lo es, créeme. Lo que la Biblia realmente dice sobre el inicio de la existencia puede ser muy diferente de lo que la mayoría de las personas cree. La frase, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", se enseña como un punto de partida absoluto, como si fuera el primer momento en la historia del universo. Pero, ¿y si te dijera que hay un misterio oculto en este versículo? Porque, si Dios creó todo en perfección, ¿por qué el versículo siguiente dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Si Dios es orden, ¿por qué la Biblia comienza con el caos? ¿Qué ocurrió realmente antes del famoso "hágase la luz"? La respuesta puede estar en uno de los mayores enigmas de la Biblia, una verdad olvidada durante siglos y que podría revelar un mundo antes de Adán y Eva. Si quieres descubrir lo que está oculto en los primeros versículos de la Biblia y entender qué pudo haber sucedido antes de la creación de la humanidad, suscríbete al canal, activa la campanita y ven conmigo, porque este conocimiento puede cambiar todo lo que has aprendido hasta hoy. La primera frase de la Biblia es mucho más profunda de lo que parece. En el hebreo original, Génesis 1, versículo 1 dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Pero lo que nadie nota es que el versículo siguiente trae una sorpresa inesperada. La tierra estaba desordenada y vacía, tohu vabohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, tehom. La palabra hebrea tohu vabohu no significa ausencia de existencia, sino algo destruido, un estado de desolación. Y tehom, el abismo, tiene un paralelo inquietante con los antiguos mitos de caos y destrucción. Esto plantea una pregunta perturbadora. Si Dios creó el mundo en perfección, ¿cómo pudo estar ya en ruinas? Muchos estudiosos señalan que existe un intervalo misterioso entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2, conocido como la teoría del intervalo o Gap Theory. Según esta teoría, entre la creación inicial de los cielos y la tierra y el momento del "hágase la luz", algo terrible ocurrió. Y esto no es solo una teoría moderna. El propio profeta Jeremías describió algo muy parecido. En el libro de Jeremías 4, él escribe: "Miré la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron sacudidos. Miré, y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré también, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban derribadas delante de Jehová, delante del ardor de su ira". Esto parece una descripción del Génesis antes de Adán y Eva, pero se refiere a un tiempo muy anterior a la humanidad. Y hay más. Isaías 45, versículo 18, refuerza esta idea cuando dice que Dios no creó la tierra para que estuviera vacía. Entonces, ¿por qué aparece como un lugar de desolación al principio de la Biblia? El mundo que existía antes de Adán y Eva fue destruido. Algo ocurrió, algo grande, algo catastrófico. Y esta no es solo una posibilidad teórica. Los registros de otras culturas hablan de un tiempo primigenio de caos. Las mitologías de Mesopotamia, Egipto e incluso Grecia relatan un universo que comienza desde un escenario de destrucción y tinieblas. En la tradición babilónica, por ejemplo, el dios Marduk lucha contra Tiamat, un monstruo del caos cuyos restos son utilizados para formar el mundo. Esto se conecta directamente con lo que sugiere la Biblia en el Salmo 74, versículos 13 y 14, cuando Dios aplastó las cabezas de Leviatán, una criatura asociada al caos primordial. La gran pregunta: ¿qué causó este caos? La respuesta puede estar en una pista clave dentro de las Escrituras: un evento de destrucción, un conflicto cósmico que cambió todo y que pudo haber destruido la primera creación, obligando a
Dios a empezar de nuevo. Esto podría haber sido la rebelión de Lucifer y sus ángeles. La Biblia menciona en Ezequiel 28 e Isaías 14 que Satanás era un ser glorioso antes de su caída, que caminaba entre las piedras de fuego en el Edén celestial, pero fue expulsado debido a su orgullo. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esta caída? Si fue antes de la humanidad, entonces, ¿dónde cayó Satanás? Muchos creen que fue lanzado a la tierra y que su caída pudo haber causado el estado de desolación que vemos en Génesis 1, versículo 2. Si esto es verdad, cambia por completo nuestra visión de la creación. Tal vez el hágase la luz no fue el inicio absoluto, sino un nuevo comienzo, un acto de redención divina para un mundo ya destruido. Pero la historia no termina aquí. Porque si ese mundo antes de Adán y Eva realmente existió, entonces la gran pregunta es, ¿qué había en ese mundo? ¿Y cuál fue la guerra que lo destruyó? La respuesta puede estar en la Biblia, pero también en textos prohibidos por siglos. Y en los próximos minutos descubrirás lo que realmente sucedió. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, deja tu valioso like para que sepa que te ha gustado. ¿De acuerdo? Ahora quiero contarte un secreto. La creación de la tierra no comenzó con paz y armonía. Así es. La creación de la tierra comenzó con una guerra. No una guerra común, librada entre ejércitos humanos, sino un conflicto cósmico, una batalla celestial tan intensa que cambió el curso de la existencia. Y pudo haber destruido el mundo, incluso antes de que Adán y Eva fueran creados. Esto puede sonar como ficción, pero las Escrituras nos dan pistas claras de que un evento catastrófico ocurrió antes del hágase la luz. Y ese evento puede haber sido la caída de Lucifer y sus ángeles. La Biblia nos dice que antes de convertirse en Satanás, Lucifer era un ser glorioso, descrito en Ezequiel 28 como el querubín ungido que camina entre las piedras de fuego. Era perfecto en belleza y sabiduría. Habitaba en el Edén celestial y tenía una posición exaltada entre los ángeles. Pero entonces, algo ocurrió. Isaías 14 nos revela el corazón de esa rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la congregación me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer no quería solo servir a Dios, quería ser como Dios. Y eso no se quedó solo en pensamientos. El libro de Apocalipsis nos cuenta que hubo una verdadera guerra en los cielos. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto significa que no fue una caída aislada. Lucifer arrastró consigo a 1/3 de los ángeles, ahora conocidos como ángeles caídos o demonios, y su rebelión causó una ruptura en la estructura cósmica. La pregunta ahora es, ¿dónde cayeron? Si la tierra ya estaba allí, como vimos en el primer tema, y si estaba desordenada y vacía, con tinieblas sobre el abismo, ¿podría ese estado caótico ser el resultado de esa batalla celestial? La Biblia nos da indicios de que la tierra pudo haber sido el lugar de juicio para los ángeles rebeldes. Cuando Jesús habla sobre Satanás, lo llama príncipe de este mundo. En Lucas 10, versículo 18, Jesús dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Y otra pista impactante. En Job 1, versículo 7, vemos a Satanás vagando por la tierra, como si fuera su territorio. «¿De dónde vienes?», preguntó Dios. Y Satanás respondió, «De rodear la tierra y de andar por ella». Esto sugiere que, cuando Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, la tierra se convirtió en su dominio,
un lugar de ruina y tinieblas. Esto también explicaría por qué la tierra estaba en un estado desolado cuando Génesis la describe. No fue Dios quien creó el mundo en el caos. El caos fue la consecuencia de esa guerra celestial. Y este concepto no es exclusivo de la Biblia. En mitologías antiguas vemos historias de conflictos divinos destruyendo mundos enteros. En la tradición babilónica, por ejemplo, el dios Marduk lucha contra Tiamat, la diosa del caos, y usa su cuerpo para formar la tierra. En textos egipcios hay batallas entre dioses del orden y del caos. ¿Podrían estas historias ser memorias distorsionadas de una verdad mucho mayor? Ahora, si esa guerra realmente ocurrió y destruyó el mundo anterior, ¿qué existía en 1900 ese mundo? ¿Qué había antes de Adán y Eva que fue borrado de la existencia? La respuesta puede estar escondida en uno de los mayores misterios de la Biblia: la historia de los Nefilim, los gigantes que podrían haber habitado la tierra antes incluso de la creación de la humanidad. Si estás disfrutando del contenido para profundizar tu conocimiento sobre los textos bíblicos, te pido con cariño que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque traeré contenido nuevo cada semana. Ahora que entendemos que hubo una guerra cósmica, que la Tierra pudo haber sido el campo de batalla de ese conflicto y que ángeles caídos fueron arrojados aquí, surge una pregunta aún más intrigante. ¿Qué sucedió después? Si estos seres caídos aún poseían poder, inteligencia e influencia, ¿simplemente vagaron en la oscuridad, sin propósito? ¿O hicieron algo mucho peor? La respuesta a esto puede estar en uno de los misterios más perturbadores de la Biblia: los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, una raza híbrida que jamás debería haber existido. Esto no es teoría. La Biblia menciona directamente a estas criaturas en Génesis 6. Y lo que ocurre allí puede explicar cómo los ángeles caídos alteraron para siempre la historia de la humanidad. Este es el enigma de los Nefilim. ¿Sabes quiénes fueron estos seres? Génesis 6 nos da uno de los pasajes más controvertidos de las Escrituras. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. En aquellos días había gigantes, Nefilim, en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? La interpretación más aceptada por los estudiosos y rabinos de la antigüedad es que esta expresión se refiere a ángeles. Y si tomaron mujeres humanas y engendraron hijos, eso significa que esos niños no eran humanos normales. Eran Nefilim, una raza híbrida, gigantesca y corrompida. La palabra Nefilim proviene del hebreo nafal, que significa caídos, o derribadores, sugiriendo que eran seres poderosos y destructivos. Pero, ¿qué significa esto? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si los ángeles caídos realmente descendieron y se mezclaron con la humanidad, significa que el ADN de la creación fue corrompido. No solo se rebelaron contra Dios, sino que intentaron pervertir su obra maestra, creando seres que no pertenecían al plan divino. Y lo peor, dominaron la tierra. El libro de Enoc, un antiguo texto judío citado en la Biblia, en Judas 1, versículo 14 y 15, describe en detalle lo que ocurrió en ese periodo oscuro de la historia. Los ángeles caídos que tomaron mujeres no solo engendraron hijos gigantescos, sino que enseñaron a los humanos secretos prohibidos, como la metalurgia y la fabricación de armas, preparando a la humanidad para la guerra. Enseñaron hechicería y encantamientos, abriendo puertas a poderes espirituales ocultos. Por último, también fueron responsables de enseñar astrología y la manipulación de los elementos, llevando a los humanos a adorar los astros. Es decir, los ángeles caídos no solo modificaron la genética de la humanidad,
sino que también trajeron un conocimiento peligroso que llevó al mundo a la corrupción total. La Biblia confirma esto en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La tierra se había convertido en un lugar completamente corrompido, llena de violencia, pecado y perversión. Pero, ¿qué hizo Dios ante esto? Bueno, si alguna vez has oído hablar del diluvio, esa fue exactamente la solución misteriosa de Dios para un mundo corrompido. El pecado ya existía en la humanidad, pero lo que los ángeles caídos hicieron fue más allá de cualquier límite. Alteraron el propio código genético de la creación, trayendo a la tierra seres que no pertenecían al plan de Dios. Por eso, Dios decidió purificar la tierra. Y así vino el diluvio, un evento que no fue solo un acto de castigo, sino un intento de restablecer la humanidad, eliminando a los Nefilim y toda la corrupción que había sido propagada por estos seres híbridos. La Biblia dice en Génesis 6:9 que Noé era perfecto en sus generaciones. Y esta expresión puede significar que su linaje no había sido corrompido por la sangre de los ángeles caídos. Pero, ¿realmente fueron exterminados los Nefilim? Hay algo extraño en Números 13, versículo 33, cuando los espías enviados por Moisés a Canaán informan que vieron gigantes, Nefilim, en la tierra. Si el diluvio los destruyó, ¿cómo pudieron haber regresado? Existe una teoría de que algunos ángeles caídos repitieron el mismo error después del diluvio, o que los Nefilim tuvieron linajes sobrevivientes ocultos entre los humanos. Lo que sabemos es que, después de esto, los ángeles caídos fueron aprisionados en el abismo. Judas 1, versículo 6 nos dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». Es decir, estos seres fueron castigados por Dios y aprisionados hasta el juicio final. Pero hay un detalle aterrador. Los Nefilim tenían almas, pero no eran totalmente humanos ni totalmente ángeles. Y por eso, cuando murieron, sus espíritus quedaron vagando por la tierra. Y así surge otro misterio escalofriante. ¿Podrían los espíritus de los Nefilim ser los demonios que conocemos hoy? Esta teoría tiene sentido, porque la Biblia nunca dice que los demonios fueron creados por Dios. Y si no son ángeles caídos, ¿de dónde vinieron? La respuesta puede estar oculta en la misma guerra espiritual que aún ocurre hasta hoy. Porque, si este conflicto comenzó antes de la humanidad y dejó marcas tan profundas, ¿acaso ya terminó? ¿O estamos todavía en medio de esta batalla invisible? En los próximos momentos quiero que entiendas cómo el caos de la precreación aún influye en nuestro mundo y qué revela la Biblia sobre el futuro de esta guerra. Y si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu valioso like para que sepa que estoy en el camino correcto. Si pensaste que la guerra entre ángeles y demonios quedó en el pasado, piénsalo de nuevo. Lo que ocurrió antes de la creación de la humanidad no fue solo una historia perdida en el tiempo. Este conflicto no ha terminado. La batalla entre la luz y las tinieblas, entre el orden y el caos, sigue ocurriendo en este mismo momento. Y lo más aterrador, tú eres parte de ella, lo quieras o no. Desde el principio, vimos que la Tierra fue marcada por eventos cósmicos y espirituales que cambiaron su historia para siempre. Primero, descubrimos que la creación del mundo pudo haber sido un nuevo comienzo, tras un evento catastrófico que sumió a la Tierra en el caos. Luego, vimos que una guerra celestial entre ángeles y demonios pudo haber sido lo que destruyó la primera creación. Y después revelamos que ángeles caídos invadieron el mundo y alteraron la humanidad al crear a los Nefilim. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? El apóstol Pablo nos da una respuesta clara en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Esto significa que la guerra sigue ocurriendo. Estos principados y potestades son entidades espirituales que aún operan en los bastidores del mundo. No han desaparecido con el tiempo. Al contrario, siguen influyendo en la tierra, manipulando naciones, corrompiendo mentes y guiando a la humanidad hacia un destino oscuro. La guerra invisible entre el orden y el caos se está intensificando. ¿Y todo esto con qué propósito? La Biblia nos da pistas de que el caos nunca fue completamente eliminado, solo fue restringido. En el libro de Job 41 encontramos la descripción de Leviatán, una criatura que representa el espíritu del caos. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Este ser es un símbolo de la fuerza caótica, que aún habita el mundo, un reflejo de la rebelión original que todavía no ha sido completamente vencida. Y lo más impactante, en Apocalipsis 13 aparece una bestia que surge del mar, con un papel crucial en el fin de los tiempos. Mar, el mismo símbolo del abismo, de las aguas caóticas de Génesis. Esto significa que el caos que existía antes de la humanidad aún está esperando su oportunidad para resurgir. Pero si todo esto ya estaba profetizado, ¿cuál es el destino final de esta guerra? Para responder a esta pregunta, necesitamos conocer el Logos, el verbo que vencerá el caos para siempre. Desde el inicio de esta jornada hemos hablado de la batalla entre el orden y el caos. Pero existe una fuerza mayor que mantiene todo bajo control. El apóstol Juan nos revela esta verdad desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Verbo es el Logos, la palabra viva, Jesucristo. Si la rebelión de Lucifer trajo el caos, el sacrificio de Cristo trajo la redención. Si los ángeles caídos intentaron corromper a la humanidad, Jesús vino a restaurarla. Si el caos aún acecha en los bastidores de la historia, el Logos ya ha decretado su derrota final. En Apocalipsis 19 vemos el regreso de Cristo, y esta vez no viene solo como Salvador, viene como un guerrero, montado en un caballo blanco, para destruir a los ejércitos de las tinieblas de una vez por todas. El caos será erradicado. Los ángeles caídos serán juzgados. Los Nefilim, los demonios y todas las fuerzas que intentaron distorsionar la creación finalmente serán destruidos. Pero hasta entonces, la guerra continúa. Y ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿De qué lado estás? Si quieres estar del lado de la luz, escribe en los comentarios. Yo elijo la verdad. Y si este video abrió tu mente a una nueva comprensión sobre la guerra espiritual que sigue ocurriendo hasta hoy, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like, porque la batalla no ha terminado, y tú y yo somos parte de ella. Nos vemos en el próximo video.